Perfecto, muy bien, pues vamos a dar inicio a esta mesa. Voy a comenzar. Bienvenidos a todos. Quiero darles la más cordial bienvenida a este 10º coloquio de investigación que está organizado por la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Mi nombre es Chantal Ávila y pues hoy voy a tener el gusto de moderar esta mesa titulada Huertos Urbanos, Educación Alimentaria y Comunidad, que corresponde a la Maestría en Seguridad y Soberanía Alimentarias, MSCA. Voy a comenzar presentando a nuestros dos distinguidos comentaristas, a quienes me voy a permitir presentar. Voy a comenzar con el doctor Carlos Gustavo Mejía Chávez. Él es doctor y maestro en Historia por el Colegio de México, así como licenciado en Historia por el INA. Actualmente se desempeña como profesor de asignatura en la Universidad Rosario Castellanos. Sus líneas de investigación se centran en los imaginarios políticos, la cultura y la religiosidad popular de la Nueva España de los siglos XVI, así como en la propaganda y en la censura en México durante el siglo XIX. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Es un gusto contar con su participación. Bueno, asimismo nos acompaña el doctor Eduardo Quintanar Guadarrama, doctor en agroecología, sociología y desarrollo rural sostenible por la Universidad de Córdoba, España. Es profesor en la UNAM, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Rosario Castellanos. Ha desarrollado su trayectoria tanto en el ámbito académico como en organizaciones de la sociedad civil. Sus líneas de investigación se enfocan en las redes alimentarias y los circuitos cortos de comercialización en la Ciudad de México. Doctor, pues muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido a esta mesa de trabajo. Muchas gracias. En esta mesa también van a participar, bueno, los estudiantes que hoy van a presentar sus avances de trabajo terminal. Antes de empezar con los estudiantes, déjenme comentarles la dinámica de esta mesa, que la explicaré muy brevemente. Y esta consta en que cada estudiante contará con un máximo de 10 minutos para presentar sus avances de investigación. Al concluir cada exposición, nuestros comentaristas dispondrán de otros 10 minutos cada uno para brindar la retroalimentación que consideren correspondiente. Con el propósito de respetar el tiempo de todas las personas participantes en la mesa, cuando el tiempo asignado esté por concluir o se haya cumplido, utilizaré la función de levantar la mano aquí en Google Meet como un primer aviso visual. En este caso, en caso de que su exposición continúe, pues ya tendré que intervenir para darle paso a la siguiente etapa de la sesión. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí con respecto a la dinámica de la mesa? ¿No? Ok. Bueno, les quiero recordar a los estudiantes que esta retroalimentación no tiene réplica y las observaciones que tengan o dudas las tendrán que revisar posteriormente con sus respectivas directores y directoras de trabajo terminal, ¿no? Entonces, una vez compartida nuestra dinámica, ahora sí pasamos a nuestros estudiantes que presentarán su trabajo terminal. Y nuestro primer estudiante, invito a Axel Roberto Cala Saldaña, quien va a presentar su trabajo titulado Patrones alimentarios de estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y su relación con la dieta saludable y sostenible. Axel, adelante, te escuchamos. Mucho éxito en tu presentación. Muchas gracias. Me voy a permitir compartir pantalla. Ya nomás esperando que me indiquen que se pueda visualizar en modo completo. Ok, muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes. Como se mencionó, mi nombre es Axel Cala. Estoy en el 4º semestre de la maestría en Seguridad y Soberanía Alimentaria y el día de hoy presentaré el tema titulado Patrones alimentarios de estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y su relación con la dieta sostenible, saludable y sostenible. Entonces, para esto hay que plantear la situación en la que se desarrolla el proyecto. Justamente el cumplir con la alta demanda de alimentos conlleva diferentes tipos de usos de recursos naturales que se pueden medir a través de lo que es la huella hídrica, el uso de tierra, la emisión de dióxido de carbono, y lo cual se relaciona con las dietas que actualmente o el tipo de dieta que tenemos a nivel global y también nacional.
Ante esta situación, que justamente ha logrado o ha incidido en un impacto ambiental, inclusive hasta la parte del cambio climático, en el 2019 la Eat Lancet promueve en su informe Food Planet Health una dieta que justamente contrarreste este uso de recursos y que también tenga una incidencia tanto en la parte de salud de las personas como en la salud ecológica. En el 2021, Castellanos Gutiérrez y colaboradores hacen un análisis y una adaptación de esta dieta que se promueve, la cual se caracteriza de un bajo consumo de alimentos de origen animal y un alto consumo de verduras, frutas y cereales integrales. Lo que ellos concluyen es que México se encuentra lejos de esta recomendación, tomando en cuenta la comparación con los promedios de consumo a través de Ensanud. Sin embargo, justo en este artículo y en otras investigaciones que se han llevado a cabo, pues se insiste en que se tiene que adaptar y aplicar este modelo alimentario con el objetivo de tener, pues bueno, incidir en esta parte de la cuestión epidemiológica a nivel nacional, tanto como el impacto ambiental. Sin embargo, cuando hablamos de aplicar o de poder desarrollar modelos alimentarios, hay que tomar en cuenta justo condiciones múltiples, ¿no? Entre ellas, pues bueno, la parte de las cuestiones laborales, el estrés laboral, la parte económica, inclusive la parte culinaria, ¿no? La parte también organoléptica, que influye claramente en nuestras decisiones diarias para lo que tenemos que incluir en nuestra dieta. Esto también no está exento en la población estudiantil, ¿no? Y en este caso, en la población estudiantil universitaria, que también tiene que desarrollar, ¿no?, estos hábitos de alimentación bajo condiciones justamente específicas, ¿no? Está en una etapa en la cual se están desarrollando ciertas actitudes, ¿no? Se plantean algunas responsabilidades, tanto académicas como también de su salud, y todas estas condiciones nos permiten aterrizarlo en un concepto que es el concepto de patrón alimentario, que no solamente conlleva el analizar o estudiar la cantidad o calidad de comida que se consume a lo largo del día, sino también las cuestiones sociales, económicas y culturales alrededor de las personas que permiten delimitar qué es lo que se está consumiendo. Esto tanto en zonas tanto rurales o contextos rurales como urbanos. Y como había mencionado, los estudiantes no están exentos de estas condiciones, y en las zonas urbanas pues nos encontramos con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la cual justamente es punto de interés para la investigación, con el objetivo de identificar cuáles son los patrones de alimentación de los estudiantes bajo estas condiciones de contexto urbano. Para lo cual establecimos entonces la pregunta de investigación: ¿en qué medida los patrones de consumo de los estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en el plantel San Lorenzo Tezonco se ajustan a la recomendación de dieta saludable y sostenible propuesta por Eat Lancet, y la cual, como ya lo mencioné, se adaptó para México? Objetivos: de manera general, analizar la relación de los patrones alimentarios con la propuesta de dieta saludable y sostenible, para lo cual vamos a tener que desarrollar puntos específicos, entre ellos identificar las características socioeconómicas de los estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, identificar las frecuencias de consumo y los motivos, establecer tal cual los patrones de consumo de los estudiantes y hacer la comparación con las recomendaciones saludables y sostenibles ya mencionadas. Para lo cual se utilizó un instrumento que se aplicó presencialmente en la universidad, en el campus San Lorenzo Tezonco, a estudiantes de 18 años o más, de cualquier licenciatura, que justamente quisieran apoyar la investigación bajo consentimiento informado. El instrumento se dividió en dos grandes secciones: la primera de datos generales para identificar licenciatura, sexo, edad, código postal, tiempo recorrido a la universidad y nivel socioeconómico; la segunda, que fue una frecuencia de consumo de alimentos adaptada de la propuesta de Castellano Gutiérrez y colaboradores 2021; y una tercera sección que tiene que ver con los motivos de consumo de la dieta. Después, para el análisis, se determinó directamente las frecuencias y promedios de las características generales de los estudiantes, así como de las raciones de alimentos y motivos de consumo, y posteriormente se hizo un análisis de clúster justamente para agrupar y caracterizar a la muestra y hacer una comparación con las recomendaciones. En resultados, bueno, tenemos que el análisis de clúster nos permitió identificar en tres grupos basado en la variable de nivel socioeconómico.
Entonces, el primer grupo identificado como de nivel socioeconómico alto, que representa el 21.1% de los estudiantes, de un total de 180 estudiantes que participaron con nosotros, la mayoría mujeres, que el 52.6% toma alrededor de una hora de traslado a la universidad y el 39.6% 2 horas de traslado. Después, el segundo grupo, que corresponde al 32.8%, nombrado nivel socioeconómico medio alto, es decir, una mezcla entre estos dos niveles socioeconómicos, igual la mayoría mujeres, pero vemos un cambio ahí en la cuestión de que el 66.1% toma una hora de traslado a la universidad y el 50.1%, perdón, el 5.1%, 2 horas de traslado. Y por último, el grupo más grande, que es el de nivel socioeconómico medio-bajo, que corresponde al 46.1% de la población. También la mayoría constituido por mujeres, pero vemos también que el 35% toma 2 horas de traslado a la escuela, y aquí es donde se empieza a ver que hay una disposición de mucho más tiempo, más de 2 horas de traslado en el 2.3% de la población, es decir, viven más lejos del campus. Estas son las tablas de frecuencias de los alimentos. Justamente vemos los tres grupos divididos de acuerdo con los clústeres, y esta tabla tiene que ver con los alimentos de consumo diario de acuerdo a las recomendaciones. Son de consumo diario porque representan un impacto ambiental mucho menor que otros alimentos que vamos a ver enseguida. Podemos ver que justamente el nivel socioeconómico alto se encuentra dentro de las recomendaciones, hasta en un 52.6% en cereales refinados, pero vean también cómo hay un 47.4% fuera de estas recomendaciones, ¿no? Que vemos ahí un costado, que es máximo un alimento de cereal refinado al día. Aquí podemos observar que la estructura nos permite ver que en el grupo nivel medio-alto es donde se encuentran eh, mayor, mayores grupos, ¿no? Mayor cantidad de grupos dentro de las recomendaciones. Vemos que cereales con exceso de azúcar, el 71.2% está dentro de lo que se recomienda. Lo mismo con las verduras, lo mismo con la parte de frutas. Bueno, en los tres grupos se identifican dentro de la recomendación, y así vemos con lo mismo en leche y derivados, leguminosas, oleaginosas y grasas vegetales. ¿No? Esa es una comparación directa con lo que propone Castellanos Gutiérrez, y estudios como el de Reynolds, colaboradores, y Rodríguez Ramírez, que también estudiaron poblaciones universitarias, indican que justamente en alimentos frescos, en alguno de los grupos hay justamente un consumo adecuado, en este caso en la parte de verduras, las leguminosas y oleaginosas, ¿no? Sin embargo, cuando pasamos a los alimentos de consumo semanal, que estos son semanales justamente por el impacto ambiental que pueden tener, hay una distribución diferente, ¿no? Inclusive hay porcentajes más altos en la cuestión del consumo superior a lo recomendado. Vemos justamente que esto se ve principalmente en el nivel socioeconómico alto, ¿no? Pasa en el caso de tubérculos, pasa también en el caso de carne roja, y pasa en el caso de endulzantes, pero hay un punto específico, un caso específico en esta tabla que tiene que ver con el de carne roja. Vean cómo los tres grupos, justamente los tres se encuentran por arriba, o la mayoría está por arriba de la recomendación, que es máximo una porción que es alrededor de 40 gramos. Esto es a la semana, ¿no? Esto justamente es contrario a las recomendaciones tanto de Castellanos Gutiérrez como inclusive las nuevas guías alimentarias saludables y sostenibles, ¿no? También tiene que ver con cuestiones de que entonces las dietas podrían conllevar un mayor impacto ambiental de el que se está considerando llegar. Sin embargo, pues también tiene que ver con cuestiones sociales y culturales, ¿no? El alto consumo que se tiene por sentado en el país justamente influye en que se tenga que llegar a estas recomendaciones, principalmente de alimentos de origen animal. Lo vemos ahí en la parte de carne procesada, pollo, huevo, ¿no? Y caso contrario, pues la parte de pescado y mariscos, que es donde se puede tener inclusive hasta un menor consumo. Esta es la tabla de determinantes de consumo, son 10 dimensiones que se ocuparon, como lo veíamos en la parte de métodos de la presentación. Entonces vemos que justamente una valoración en escala de Likert del 1 al 5 se observan en los puntos más altos o las valoraciones más altas los aspectos sensoriales,
los aspectos de disponibilidad y de uso y de seguridad sanitaria en los tres grupos. Es decir, las personas consumen estas dietas debido justamente a que les gustan, ¿no? En los sentidos de olor, gusto, olfato, inclusive a la vista, en que se encuentran justamente a su disposición al momento de trasladarse ya sea a la universidad o estando en los alrededores de la universidad, y que también consumen esos alimentos pues justamente con el objetivo de consumir algo inocuo que no les enferme o que no les pueda complicar su estado de salud. En conclusiones, bueno, los patrones alimentarios de estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, San Lorenzo Tezonco, son heterogéneos y están estratificados por nivel socioeconómico de acuerdo al análisis que se hizo de componentes principales. Como lo había mencionado, los aspectos sensoriales, la seguridad sanitaria, y la disponibilidad y uso influyen en las decisiones de la dieta, pero también podremos estar hablando en los factores de movilidad y transporte que predisponen el tipo de alimentos que pueden ingerir, ¿no? Lo veíamos en las primeras diapositivas de resultados. Hay un porcentaje alto de los tres grupos o de toda la muestra que se estudió de los estudiantes que se encuentra viviendo justamente más allá de 1 hora, 2 horas o hasta más de 2 horas de la universidad, lo cual claramente es un factor para que predispongan de alimentos frescos y entonces tengan que elegir los alimentos industrializados o de consumo rápido, ¿no? Esto justamente limita el tiempo, como lo acabo de mencionar, y también la parte de adquisición y de preparación, y por lo tanto evidencia que la alimentación universitaria no responde únicamente a decisiones individuales, sino a condiciones estructurales y contextuales. Es necesario también mencionar que este estudio justamente se va a optar por el método de titulación por artículo. Entonces, esta información está plasmada ya en un artículo que se encuentra actualmente en revisión en una revista indexada. Y muchas gracias. Gracias, gracias Alex por compartirnos tu investigación. Vamos con tu ronda de retroalimentaciones. Le cedemos en primer lugar la voz al doctor Carlos Gustavo. Adelante, doctor, lo escuchamos. Muchísimas gracias, Chantal. Muy buenas tardes a todos, todas, todes. Gracias por permitirme estar aquí nuevamente. Un saludo especial al doctor Quintanar, mucho gusto, muy buenas tardes nuevamente a todos. Pues bueno, Axel, muy buenas tardes, felicidades. Pues bueno, estos espacios son justamente pues para retroalimentación en efecto, pero es para darles la felicitación, adelantarles a todos y todas compañías que están participando, pues una felicitación por los avances de su trabajo en concreto. Si bien nos mandan usualmente un muy resumido resumen de lo que es su amplia investigación, con la que de repente pues nos podemos quedar con algo pequeño. Ya con estas exposiciones todavía nos quedan más, es más amplia la constatación de lo que están haciendo, y en este caso pues no tengo más que felicitarte, Axel. Algunos comentarios solamente. Bueno, de entrada pues decirte que sí, yo veo el proyecto, esta iniciativa, este proyecto es fabuloso. Me parece muy bueno, me parece que está el proyecto bien estructurado en cuanto al contenido académico, el planteamiento del problema pues también creo que está muy bien desarrollado, y repito, ¿no? Estamos pensando que nos están explicando ustedes algo muy detallado, ¿no? De un trabajo que ya está completo, pero que sin embargo aquí se puede ver el desarrollo mismo de eso. En este caso, pues también hay un punto interesante, la cuestión de los conceptos. Me parece que la bibliografía la manejas bastante bien. Solamente esto es una pregunta que yo te dejo al aire, ya voy a concluir, voy a ser muy rápido, pensando en lo que de repente a mí me surge. Es precisamente el pensar por qué escogiste este espacio educativo, académico, para plantear tu problema de investigación. ¿Por qué específicamente esta universidad, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en su plantel de San Lorenzo? Tal vez pensando también en qué contraste frente a otros planteles, otras instituciones. No sé si justamente este sistema de salud sostenible, no sé en dónde más se esté aplicando en México, no sé qué tanto el programa verdaderamente esté aplicándose, si lo puedes incluso cotejar junto con otras instituciones mismas como la UAM, que tiene también sus propios espacios alimenticios, la ENA actualmente, que está contando, después de muchos años de lucha social de jóvenes estudiantes y de profesores y trabajadores, pues ya se instaló un comedor
popular que está mediado por las autoridades de la Ciudad de México, del gobierno de la Ciudad de México, pero que pues justamente de repente no nos ponemos a pensar en estos detalles tan importantes como son la cuestión de la dieta, ¿no? Los precios, exacto, pero la dieta es justamente lo que va en la importancia de tu estudio. Entonces, tal vez, te repito, es una pregunta, son dudas que yo me hago, que tal vez no están dentro de tu propio proyecto de investigación, pero podría ser que la pudieras poner. ¿Cuál es la idea, la motivación que te llevó específicamente a la universidad, al plantel mencionado y en contraste a qué, ¿verdad? Ahora bien, algo que percibí ahí, tal vez puedo estar equivocado, es de que de entre las personas que creo que entrevistas no aparece la voz oficial, me parece, o de entrevistas al espacio público en general, pero no aparece la perspectiva oficial, qué se está aplicando, qué se está haciendo, cuál es la idea propia de esa, de esos, de quien modera esos espacios. Me parece que es todo por esta parte. Yo te repito, creo que es un muy buen trabajo, está muy bien planteado, está muy bien sostenido. Entonces, pues te deseo lo mejor y que concluyas de la mejor manera, Axel. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias, doctor Carlos, gracias por ese comentario. Bueno, escuchemos ahora los comentarios del doctor Eduardo. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. Me dio mucho gusto estar aquí, me da mucho gusto estar aquí. También agradezco que los resúmenes, la verdad es que no muestran mucho de lo que realmente presentaste, ¿no? Fue una agradable sorpresa. Yo precisamente mis comentarios iban a que no tenía un marco conceptual, que no tenía, bueno, que no estaba muy claro lo de las dietas sostenibles y saludables, y que además pues no había fuentes bibliográficas, ¿no? Creo que está muy avanzado el trabajo, me gustó, de hecho soy amigo de David Monachón, y sé que Monachón hizo un trabajo muy parecido en la UNAM, ¿no? Y estuvo trabajando en la UNAM. Entonces, como decía el doctor, creo que a lo mejor en la discusión y los resultados valdría la pena que analizaras un poco qué está pasando en otras universidades, ¿no? Y bueno, me parece que es un muy buen diagnóstico, me parece que es una buena situación de lo que sucede en los espacios educativos en México, ¿no? Y bueno, supongo que en el futuro buscarás, pues, qué se puede hacer, digamos, ¿no? Para mejorar esta asequibilidad y esta posibilidad de generar, pues, dietas saludables y sostenibles para los alumnos, ¿no? Me gusta mucho este hallazgo que haces sobre el consumo de carnes rojas, ¿no? Pues supongo que tiene que ver con la disponibilidad y la facilidad que tenemos para consumir carnes rojas, ¿no? Y por supuesto con toda la problemática que tiene pues este modelo de producción, los impactos ambientales sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, yo también quiero felicitarte, me gustó mucho el avance que ya tienes, ¿no? Y pues muchas de mis preguntas me las fuiste respondiendo al momento de la presentación. Muchas gracias, Axel. Muchas gracias, profesor. Sí, a ambos muchas gracias. Tomaré en cuenta los comentarios. Gracias. Así es, muchísimas gracias, doctor, por sus comentarios. Y de nueva cuenta, pues muchísimas gracias a ti, Axel, por tu participación en esta mesa. Continuamos con nuestro próximo estudiante. Ok, pues invito ahora a Dante Beltrán Calva, quien nos va a presentar su trabajo titulado La agricultura urbana, un medio para la educación alimentaria, el caso del huerto Tlatelolco. Dante, adelante, te escuchamos. Permítanme un segundo en lo que empieza yo a compartir mi pantalla. A ver. De acuerdo. ¿Sí la están viendo, perdón? Sí se... Ahora sí ya la estamos viendo. Bueno, me presento, yo soy Dante Beltrán Calva, estudiante de cuarto semestre de la Maestría de Seguridad y Soberanía Alimentaria. Mi tema es la agricultura urbana, un medio para la educación alimentaria, en el caso del huerto Tlatelolco. Pues en esta investigación, valga la redundancia, se estudió el aprendizaje cotidiano de medio ambiente, agricultura y alimentación, y cómo tiene esa incidencia en los patrones de consumo del personal operativo del huerto, ¿no?
el huerto Tlatelolco, pues se ubica aquí en la Ciudad de México, en la unidad habitacional que lleva por nombre Tlatelolco, en la redundancia. Principalmente el huerto Tlatelolco tiene el objetivo de que este huerto, ahí se compartan los saberes, ¿no? De lo que es la agroecología, que se vea con un espacio educativo. También ahí participan voluntarios, personas de tercera edad, infancia. También tienen programas para hacer servicio social. Y bueno, lo que nos dice la literatura acerca de los huertos urbanos es que pues, ayudan al medio ambiente y también a la alimentación. También contribuyen a la educación alimentaria, estos espacios. Y lo que nos dice también la literatura acerca de la educación alimentaria, que es un proceso social, no únicamente se basa en lo nutricional. Un planteamiento del problema. Actualmente hay un fenómeno que se viene desarrollando desde hace varias décadas, que es la transición alimentaria. Esto se debe a políticas que desde hace como 30 años se implementaron para que se consumieran mucho más alimentos procesados o no saludables, como no se les conoce. Y esto se refleja mucho, sobre todo en las zonas urbanas y sobre todo aquí en el Valle de México, porque no hay un acceso tan fácil para que la población pueda encontrar alimentos frescos. Sí lo hay, pero por debido a que a los puntos de venta se vende mucho más el producto no saludable, ¿vale? Entonces se decidió hacer esta investigación para encontrar qué hábitos alimenticios pueden cambiar al estar en contacto con un huerto urbano, ¿no? Y qué patrones pueden cambiar y cuáles han sido esos posibles ahorro en la economía de los objetos de estudio. Pues porque el huerto podría ser como, sí, una alternativa, un dispositivo de cambio para la alimentación. Como pregunta de investigación, se planteó cómo la agricultura urbana puede promover la educación alimentaria en el contexto de los huertos urbanos. La hipótesis se dirigió a la participación del personal operativo en las actividades del huerto Tlatelolco, propicia cambios en su educación alimentaria. El objetivo en general fue analizar mediante un enfoque cualitativo cómo era ese aprendizaje y cómo incidía en la conducta alimentaria que tienen los objetos de estudio. También se plantearon objetos específicos para entender mucho más el proceso, ¿no? Cómo era ese proceso de nuevas habilidades, cómo era ese proceso de ese proceso formativo con su educación continua, la educación que le llaman la educación informal, que es el aprendizaje continuo, el aprendizaje diario. Y también se planteó conocer, identificar y examinar cómo la participación de los sujetos de estudio propicia que haya un mantenimiento y funcionalidad del huerto. Como metodología se utilizó una entrevista semiestructurada, se realizó observación participante. Posteriormente se hizo una codificación con las preguntas y respuestas. Básicamente se utilizaron instrumentos de alimentación, como el de Lorreaga, que
proponen conocer cómo es el aporte nutricional, por qué se escogen los alimentos, también el instrumento de Troncoso y colaboradores, que toman en cuenta cuestiones culturales y simbólicas. También se consideró la herramienta de Lemus y colaboradores para conocer trabajo de educación ambiental y de medio ambiente. Pues los resultados mostraron que, de acuerdo, a la experiencia de cada uno de los sujetos, también quiero recalcar algo, fueron cinco sujetos de estudio que conforman el total del personal operativo. Bueno, a raíz de las entrevistas, los hallazgos mostraron que los sujetos pudieron desarrollar habilidades en cuestión de ciclos de composta, cronometrar composta, cultivos. También se encontró de que la publicidad no infiere mucho en sus decisiones alimentarias. Ellos disponen de hortalizas del huerto, cuestión que les ayuda a sus gastos en alimentación. A raíz de su participación en el huerto empezaron a conocer nuevos alimentos, nuevas especies de, por ejemplo, de jitomate riñón, black pear, que se le llaman, que es una variedad. Pudieron conocer ese tipo de alimentos, entre otros. Y la literatura, pues, de acuerdo a la discusión que se realizó, nos dice que los huertos urbanos pues, ayudan al medio ambiente y también a cultivar, ¿no? También se nos dice que la educación informal que se experimenta en estos espacios contribuye a desarrollar a que los individuos se desarrollen en estos sitios. Entonces, también el participar en estos sitios ayuda a que los hábitos alimentarios cambien, ¿no? También lo que nos dice Shapiro nos dice que el entorno va ayudando a que los individuos cambien su conducta alimentaria, cuestión que los mismos sujetos de estudio en las entrevistas que realicé fueron detallando de qué manera, porque lo que me decían durante las entrevistas es que al llegar al huerto, ellos con el trabajo en equipo que se realiza ahí, entendieron una nueva forma de alimentarse. También, de acuerdo a los hallazgos, los sujetos de estudio muestran que tienen preferencia por el comercio local. Le dan más preferencia a un tianguis que a un supermercado. Y también la participación de los voluntarios, de la comunidad, de los mismos vecinos, propicia que el huerto tenga ese mantenimiento. O sea, no solamente es el personal operativo quien le da mantenimiento al espacio. Entonces, como conclusión, pues se puede decir que el huerto Tlatelolco sirve para el dispositivo de cambio, por lo menos para el personal operativo, que fueron los sujetos de estudio, y pues así pueden aminorar sus gastos en alimentación en cierto porcentaje, alrededor de un 20-25%, porque muchas veces ahorran ya sea el desayuno o la comida, independientemente de esto, y también el que se involucren en procesos de composta,
del mantener el espacio ha ayudado a que tengan otra perspectiva de lo que es el medio ambiente, que es la alimentación. Y bueno, se concluye eso, que el huerto Tlatelolco por lo menos sí sirve para dispositivo de cambio para estos sujetos de estudio. Muchas gracias. Gracias a ti, Dante. Pues vamos con la ronda de retroalimentaciones. Doctor Carlos, adelante, lo escuchamos. Sí, Chantal, muchas gracias. Perdón, es que luego se pone lenta la computadora. Muchísimas gracias. Bueno, Dante, pues igual reitero las felicitaciones. Muy buena iniciativa. Un poquito confuso en algunas partes, pero bueno, son pequeños detalles que se marcan. Ahorita solamente en la presentación, el trabajo me parece bien, está muy bien fundamentado, tiene muy buena estructura, también la parte teórica, la parte bibliográfica, pues se conjugan bien. Igual, lo mismo que había planteado hace un momento con Axel, ¿no? Preguntarnos tal vez un poco más sobre los orígenes, el demonio de los orígenes, ¿no? Eso es importantísimo. Sabemos justamente que estos programas pues están desde 2009, me parece que el programa de Cultiva Ciudad forma parte de esta iniciativa de la que da pauta el Huerto Tlatelolco, de que este huerto se funda hacia 2012, tengo entendido, un poquito más anterior, no lo sé. Bueno, es una parte interesante. No sé si dentro de tu planteamiento tenías pensado justamente que mencionas que entrevistaste a 5 personajes, 5 sujetos de estudio que son los encargados de la huerta. Bueno, no sé si se pudiera ampliar, es una pregunta o son posiciones mías, no necesariamente tienes que hacerlo, ¿no? Pero es justamente pensar si podrías tal vez entrevistar a los beneficiarios particulares de estos huertos, también pensar en otros contrastes, cuántos huertos urbanos hay en la Ciudad de México, porque el de Tlatelolco es importante, lo es en todos los sentidos, principalmente pensemos en detalles que deberían de ser por lo menos mencionados en tu trabajo, que es la cuestión de la sociabilidad, la cuestión de los espacios, la recuperación del espacio, ¿no? Porque justamente donde se ubicó el huerto, pues, era un espacio donde estaba una de las torres caídas durante el terremoto del 85, y pues en ese espacio pues había quedado olvidado, creo que era parte de un basurero, si mal no me acuerdo, pero pues se recuperó el espacio. Los vecinos de Tlatelolco pues siempre han estado en lucha por la defensa del territorio y su memoria. Entonces bien valdría la pena tal vez mencionar justamente el rescate de este espacio pues como un espacio de sociabilidad, de la memoria, de acciones participativas de la sociedad civil, también un espacio de politización, e incluso pensar en los papeles o los roles que ejercen también tanto mujeres como hombres en esos lugares, ¿no? Eso yo creo que lo que vendría tal vez un poquito a cuenta para explicar o darle más amplitud a tu trabajo, ¿no? Que repito, tu trabajo se defiende por sí solo, pero son algunos detallitos que a mí me gustaría que se pudieran exponer, ¿no? Y justamente también pensando en lo que te decía de las entrevistas, pues saber el resultado de estos huertos, ¿no? Que en efecto, el principio es algo más sano, algo más fresco, algo tal vez más barato, más económico, más cercano. Repito, es una cuestión también de espacio, de sociabilidad, de pertenencia, de educación. Entonces, medir algún resultado, a partir de preguntas a otros, pues a la gente que se beneficia de estos huertos, ¿no? Y repito, también hacer una comparación entre qué otros huertos urbanos hay en la Ciudad de México, tanto y en qué zonas, ¿no? En espacios específicos. Tlatelolco es una zona bastante interesante, muy cercana a otros espacios como Tepito, La Lagunilla, etcétera, etcétera, y que quedan bastante bien en cuanto a la cuestión popular, ¿no? En qué otros espacios se encuentran estos huertos urbanos. Bueno, reitero mis felicitaciones, Dante, muchísimas gracias por escucharme. Gracias. Gracias a usted. Gracias, doctor, gracias por esos valiosos comentarios. Vamos con el doctor Eduardo. Doctor, sí. Lo escuchamos. Muchas gracias, Dante, por la presentación. Veo que estuviste un poco nervioso, pero bueno, solo esa parte. A mí, particularmente, me hubiera gustado un poco como lo que hizo Axel, con resultados más concretos. ¿Quiénes son estos 5 sujetos con los cuales tú trabajaste? Lo que entiendo, o por lo que pude intuir, son como trabajadores del huerto, ¿no? Y entonces, como dice el doctor
Carlos Gustavo, o sea, hay un sinfín de tipos de huertos urbanos en la Ciudad de México, ¿no? Todos hechos de manera distinta, quizás, con historias distintas, ¿no? Sin duda el Huerto Roma Verde es, pues, uno de los primeros, de los más importantes, ¿no? Que tiene muchísimo trabajo de divulgación, difusión, porque no solamente tienen el huerto, sino han impulsado, digamos, colaboraciones con hospitales, con escuelas, etcétera, ¿no? Entonces, sin duda, como que falta este contexto. Me preocupa un poco que solo sean 5 sujetos, pero no sabemos quiénes son estos 5 sujetos, si son trabajadores, si ya llevan mucho tiempo, digamos, colaborando con el Huerto Roma Verde, ¿no? Porque hay otros modelos de huertos, ¿no? Otros huertos donde un grupo de personas se organizan y entonces ellos ponen el huerto y hacen el trabajo del huerto. Y a diferencia del huerto Tlatelolco, el Huerto Roma Verde, pues son muy distintos estos modelos, ¿no? Me preocupa un poco en el tema tema de la seguridad alimentaria, y creo que todos hablan mucho de seguridad alimentaria, y que no haya una discusión sobre el tema de soberanía alimentaria. Creo que eso es algo que hay que hacer. Y el otro tema es que hay un tema ahí de políticas públicas que están surgiendo, ¿no? Digamos, hoy hay una disponibilidad de alimentos mucho más baratos por parte del gobierno a través de las tiendas de bienestar. Hay todo un trabajo que está haciendo Corena en las zonas de suelo de conservación, ¿no? A veces me preocupa un poco este tema de los huertos urbanos porque, o sea, entiendo su relevancia en la educación ambiental y en ello, pero me parece que, o sea, no sé si son capaces de alimentar a la población de la Ciudad de México, ¿no? Me preocupa un poco el tema de las semillas, ¿no? Me preocupa un poco este tema de muchas de las semillas de las cuales somos centro de origen y diversificación, pues todas vienen del extranjero, ¿no? O sea, vienen de Brasil, de Francia, de España, donde se han dado a hacer estos jitomates riñón y jitomates peri y no sé qué, y entonces tenemos una gran dependencia de semillas, ¿no? Pasa lo mismo en la zona chinampera, ¿no? Con los cales y las lechugas y todas estas diversificación de hortalizas que se dan, y hay muy poca valoración a la agrobiodiversidad mexicana, ¿no? Entonces, bueno por la alimentación, pero creo que desde el punto de vista de la agrobiodiversidad y de los suelos de conservación, no hay un diálogo entre estos elementos, ¿no? Entre los huertos urbanos, ¿no? Entonces, la única recomendación es que sí me gustaría saber bien estos sujetos sociales a los cuales tú trabajaste, pues quiénes son, a qué se dedican, que hubiera, digamos, hay muchos modelos, pero hay una revisión en otras partes del mundo, ¿no? Argentina, Colombia, tienen muchísimo trabajo sobre huertos urbanos, ¿no? Y bueno, quizás esa discusión hace todavía falta, ¿no? Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias, doctor Eduardo, por esas aportaciones. De nueva cuenta, muchísimas gracias a ti, Dante, por tu participación en esta mesa. Y bueno, con esto seguimos con nuestro programa y con nuestra siguiente estudiante. Ella es Julia González Amaya, quien nos va a presentar su trabajo titulado Seguridad Alimentaria, propuesta para la creación de un huerto urbano comunitario en el pueblo de San Nicolás Totoloapan, Alcaldía Magdalena Contreras, Ciudad de México. Pues adelante, Julia, es tu turno. Sí, buenas tardes. Déjenme poner la presentación completa, por favor. Uy. Estamos un poquito nerviosos, pero aquí estamos. Déjenme. Pues buenas tardes, mi nombre es Julia González Amaya. Yo soy estudiante de segundo semestre y les voy a presentar mi tema, que es seguridad alimentaria, propuesta para la creación de un huerto urbano comunitario en el pueblo de San Nicolás Totoloapan, de la Alcaldía de Magdalena Contreras, de aquí de la Ciudad de México. Ay, espérenme. No quiere. Ahí está. Sí, pasó. Bueno. El artículo 3 de la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible de aquí de la Ciudad de México, pues establece que todas las personas de manera individual o colectiva tienen derecho a una alimentación adecuada en todo momento y de consumo diario.
En San Nicolás Totoloapan, pues es una zona donde viven miles de familias en casas construidas cerca de laderas de cerros y barrancas, y esto pues dificulta el acceso a los alimentos y el acceso a cualquier servicio, ¿no? También es una de las áreas que maneja un alto índice de, bueno, un alto considerable de desnutrición y pobreza, y esto pues los convierte más que nada en una población vulnerable. En este contexto, pues el proyecto de un huerto comunitario tiene la finalidad de ayudar a combatir la falta de alimentos saludables, apoyándonos del autoconsumo y el autoempleo para mejorar la salud y economía de los participantes. Cabe mencionar que San Nicolás Totoloapan también es uno de los pueblos que tiene esa riqueza de suelo para poder sembrar cualquier hortaliza o, bueno, se da muy bien ahí lo que es la cosecha, ¿no? Espérenme tantito que no quiere cambiar. A ver si cambia. Listo. Bueno, pues la Magdalena Contreras se encuentra ubicado al sur de la Ciudad de México y pues se conforma de 4 pueblos originarios. Uno de ellos es el pueblo de San Nicolás Totoloapan y pues su nombre proviene del náhuatl, que es Totoli, guajolote, y Yapán, sobre el agua, por lo que lo vamos a traducir como guajolote sobre el agua. Y pues como les comentaba, también esta diversidad de tierra que tiene, pues los convierte en una zona que puede producir bastante. La Organización de las Naciones Unidas nos advierte que uno de los problemas importantes en zonas marginales es la alimentación saludable y se da por difícil acceso a las comunidades, altos precios de los alimentos y la deficiencia de nutrientes, por lo que impacta severamente en la salud y el bienestar de las familias. Los huertos urbanos como sistemas de producción de alimentos a pequeña escala combaten los desiertos alimentarios urbanos, garantizando la seguridad alimentaria al proveer acceso constante a productos frescos y mejorar la nutrición al diversificar la dieta con alimentos ricos en vitaminas, libres de químicos y de cosecha inmediata. El proyecto de la creación de los huertos urbanos en una comunidad marginal busca proporcionar alimentos seguros y saludables, con ello contribuir a satisfacer las necesidades básicas de alimentación saludable y beneficio económico. Esto nos lleva a plantear el problema, ya que la FAO indica que el 29.3% de la población mundial padece inseguridad alimentaria, siendo más afectados los países subdesarrollados, donde el hambre, la desnutrición y la pobreza que viven muchas personas con bajos ingresos, se les dificulta el acceso a los diferentes alimentos de manera segura y estable. En el caso de México, para adquirir una canasta básica alimentaria, el 70% del ingreso familiar se destina al consumo de los alimentos, provocando una inseguridad alimentaria de la población. En la Ciudad de México, algunas alcaldías como Milpalta, Xochimilco, Tláhuac, La Magdalena Contreras y Coajimalpa aún subsisten con actividades agrícolas que bien pueden potencializarse para permitir el acceso de alimentos saludables a sus habitantes y con ello garantizar la seguridad alimentaria. La agricultura urbana enriquece la dieta familiar y establece la generación de áreas verdes en las ciudades y pueden incluso llegar a generar ingresos complementarios a familias en situación de pobreza. En el pueblo de San Nicolás Totoloapan tiene una población de 102,724 personas, donde 16,224 enfrentan la pobreza extrema y viven en condiciones precarias, sin acceso a una alimentación nutritiva y de calidad, lo que hace pertinente buscar alternativas de solución, como la propuesta de la creación de un huerto para favorecer una mejoría en la salud y económicamente. Esto nos lleva a la pregunta de investigación. ¿De qué manera se puede contribuir a mejorar el acceso y la disponibilidad de alimentos saludables en los hogares de situación de vulnerabilidad del pueblo originario del San Nicolás Totoloapan, de aquí de la Ciudad de México, y con ello garantizar su seguridad alimentaria? El objetivo pues es
contribuir a mejorar el acceso y la disponibilidad de los alimentos saludables en los hogares de situación de vulnerabilidad del pueblo originario de San Nicolás Totolapan, y así poder garantizar su seguridad alimentaria. Algunos objetivos, pues como ya lo mencionamos, es facilitar la producción de alimentos saludables, promoviendo prácticas agroecológicas que beneficien a los habitantes, y con ello garantizando su seguridad alimentaria. Sé que no se va a poder pues dar de comer a todo el pueblo o a todas estas personas a través de esta producción, pero al menos las familias que participen dentro de este huerto pues llevarán algo de alimento a sus casas, ¿no? Entonces ese también es como que uno de los propósitos que quiero dar en esta investigación. Promover la educación nutricional sobre dietas variadas y fomentar el consumo de productos locales tradicionales. Convertir un espacio de encuentro donde los vecinos compartan conocimientos, experiencias y cosechas, fortaleciendo lazos y cooperación entre las personas. El diseño de esta propuesta, bajo criterios de sostenibilidad, técnicas tradicionales de cultivo y gestión participativa, contribuirá a mejorar el acceso y la disposición de alimentos saludables en los hogares en situación de vulnerabilidad del pueblo originario de San Nicolás Totolapan, de la Alcaldía de la Magdalena Contreras, de la Ciudad de México, y pues garantizar su seguridad alimentaria. Vuelvo a repetir, no se va a garantizar o no se pretende llegar a garantizar a toda la comunidad en situación vulnerable, pero sí a los que participen dentro de esta propuesta, ¿no? Para obtener la información de este proyecto, pues utilizaré la metodología etnográfica y se utilizarán métodos cualitativos como perspectiva territorial y participativa, como la observación del participante, que es el estado nutricional, hábitos alimenticios, espacio asignado para el huerto, técnicas culinarias utilizadas y conocimientos obtenidos. La entrevista, pues se tenía pensado 10 participantes asignados al azar, pero bueno, no viene aquí en la presentación, pero esta semana se trabajó en estas entrevistas y se pudieron entrevistar a 22 personas, ¿no? Y apenas estamos en recolección de datos, ¿no? La bitácora, pues un registro detallado con las acciones realizadas. Esa, estamos en proceso de realizarla, también apenas. Y bueno, de la información obtenida se calificará de acuerdo a las categorías a las cuales quiero ubicar cada punto que encuentren lo recopilado anteriormente. Y pues muchas gracias. Ok, muchísimas gracias, Julia, por compartir los avances de tu investigación. Demos paso a la retroalimentación y cedo la palabra al doctor Carlos. Adelante, doctor Carlos. Gracias, Chantal, nuevamente. Julia, muy buenas tardes, mucho gusto. Igual, enhorabuena a los comentarios a propósito de tu proyecto de investigación, que lo veo ya bastante desarrollado, tiene sus bases teóricas bien fundamentadas. Tu proyecto pues tiene relativamente una muy buena estructura. Creo que habría que matizar algunos detalles en cuanto a la organización de esa estructura precisamente, pero bueno, eso no le desestima nada a tu trabajo. Solamente considera, sí, tú a propósito has mencionado, ¿no?, que en efecto no todas las personas pues van a beneficiarse de esos huertos, ¿no? En todo caso, tal vez sería la propuesta pensar que la gente dentro de este ámbito, a propósito de que los dos compañeros que te precedieron, pues evidentemente te dan pauta, ¿no?, de esos contrastes enormes de espacios sociales, de espacios de la Ciudad de México, ¿no? Ya no estamos yendo hasta un espacio tan destacable rural como es la Alcaldía Magdalena Contreras, ¿no? Digo, en parte también considerando lo que ocurre como Xochimilco y Milpalta y Tláhuac, eso también hay que considerarlo. Bueno, yo te preguntaba justamente qué
quiénes son los que se van a beneficiar, los más pobres, los que verdaderamente no tienen la posibilidad de adquirir alimentos por otros lados, por otro sustento por otros medios. Tal vez sería bueno también exponer una descripción de cuántos beneficiarios se mantienen de este huerto, cuál es el papel del gobierno también dentro de este huerto, si a propósito también ha generado alguna disputa entre lo que repito hace un momento, de que son espacios de sociabilización, de organización social y política de la misma comunidad, que sabemos que la Magdalena Contreras también es un lugar donde está la lucha popular presente, ahora más que nunca, frente a proyectos de urbanización o de ¿cómo podemos decir? Proyectos de progreso que pues evidentemente es un progreso que no va a beneficiar a esos pueblos originarios y sus habitantes, ¿no? Entonces, en todo caso, solamente son unas preguntas que yo te dejo al aire para que las consideres. Te repito que tu trabajo va por muy buen camino, habría que matizar algunas cositas a la hora de escribir u organizar el documento, pero me parece, como tus demás compañeros, un trabajo importante que tiene que dedicarse muy bien. Entonces, pues yo te felicito y te deseo lo mejor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Así es, gracias doctor, gracias por su intervención. Cedo la voz ahora al doctor Eduardo. Adelante doctor, escuchamos su opinión. Y muchísimas gracias, Julia, un gustazo. Yo no lo digo casi nunca porque yo también soy médico veterinario de primera formación, estudié en la Universidad del Estado de México y de ahí me fui al desarrollo rural y a la agroecología. Entonces, enhorabuena por hacer este trabajo, ¿no? Tengo algunas cuestiones ahí, bueno, algunas cuestiones que habría que tener claro. Una, o sea, no sé si son habitantes originarios de San Nicolás Totolapan y es la parte más vulnerable que está ahí, o es gente que llegó a habitar en esta región y entonces el tema de la tenencia de la tierra es un tema pues crucial, importante, que hay que tener en cuenta para que pues no haya conflictos, ¿no? Básicamente con los habitantes de San Nicolás Totolapan, que pues ya tienen sus terrenos comunales y además tienen uno de los parques ejidales más importantes en la Ciudad de México, ¿no? Me parece que tu trabajo tiene una parte social muy importante, ¿no? Esta parte del tejido comunitario, o sea, me parece que los huertos urbanos, y qué bueno que lo entiendes, o sea, más que la parte de la producción de alimentos, que es una manera de hacer educación ambiental y que la gente se preocupe, para mí tienen un papel fundamental en la parte de la sociedad, de la construcción de tejido social, en temas de confianza, temas de aprendizaje. Mucha gente quizás viene de la zona rural y ha ido a la ciudad a trabajar o emigró de otras regiones del país y tienen un antecedente rural. Entonces, hay un trabajo muy bonito que me gusta mucho de un amigo mío en la ciudad de Rosario, en Argentina, Antonio Latuca, que han trabajado mucho con huertos urbanos en las zonas periféricas de la ciudad de Rosario y llevan muchos años trabajando en conjunto con digamos, el municipio de Rosario y empezaron con trabajo de mujeres, con mujeres sobre todo, y todo este rescate del conocimiento tradicional que ya traían de sus antepasados, esta valoración del trabajo y de lo que hacen las personas. Entonces, creo que por ahí tiene un trabajo muy importante y que la alimentación sea como el eje, ¿no? De una construcción de un tejido social que me parece que es muy relevante, ¿no? Yo trabajo mucho con redes alimentarias, de hecho soy amigo de David Monachón y de Luis Bracamontes, estamos juntos en muchos trabajos en redes alimentarias alternativas, nos conocemos ya desde hace muchos años, ¿no? Y mi bronca con el huerto, con la agricultura urbana es que no nos va a dar de comer, ¿no? Ni siquiera creo que la zona de conservación de la Ciudad de México, pero tienen otros elementos importantes, ¿no? Todos los beneficios que obtenemos del suelo de conservación y todo lo que nos puede proveer el hecho de tener huertos urbanos como un mecanismo de generación de tejido social importante, ¿no? Entonces, creo que por ahí es importante. Pueden ser un resguardo de semillas nativas. A mí me preocupa mucho la agrobiodiversidad, somos centro de origen de jitomates, de chiles, etcétera, y los estamos perdiendo porque estamos incorporando semillas que están gustando al público, ¿no? Está bien, me gustan las lechugas y la arúgula y eso, pero tenemos muchos quelites y tenemos muchos jitomates y muchos chiles en Xochimilco y en otras partes que se están perdiendo, y creo que los huertos urbanos pueden servir como un reservorio para
para este tipo de agrobiodiversidad, y yo encantadísimo te podría poner en contacto, bueno, hablar con Luis, de que conozca las chinampas y que hacen todo el trabajo de recuperación que está haciendo en la chinampería, ¿no? Para poner en diálogo el huerto urbano con el tema de la agricultura periurbana. Creo yo que hay un diálogo que se tiene que dar ahí, ¿no? Y hay mucho trabajo con huertos urbanos. Hay Casa Gallina, está haciendo un trabajo con alimentación, pero está Huerto Culhua, que es nuevo, ¿no? O sea, están surgiendo muchos modelos de huertos, y creo que la parte institucional, que tampoco me quedó clara, pero creo que el municipio, que diga la alcaldía, está interesada en tu proyecto. Entonces, bueno, hacer este match con todo lo que tenga que ver con el Estado, ¿no? Pero que sin embargo tiene que poner las bases, ¿no? De la política pública y de la estructura para poder generar estos espacios, ¿no? Entonces, ya lo decía el doctor, ¿no? La importancia de otros actores sociales, y, o sea, no te quedes solamente con los participantes del huerto, sino creo que hay un tema ahí importante del tema de la autonomía y de la gobernanza de lo que podrían ser los huertos urbanos con respecto a las autoridades y qué papel juegan las instituciones en estos modelos, ¿no? Entonces, muchas felicidades por tu trabajo. Creo que pues me gustó más tu presentación que lo que leí, ¿no? Porque son muy, o sea, faltaban como conceptos, faltaba bibliografía, etcétera, ¿no? Entonces, nada, te invito a que pues puedas mirar en estas áreas que puede ser, ¿no? Me preocupa el tema del agua, ¿no? De dónde van a sacar el agua para el riego de las hortalizas, con todos los usos domésticos, etcétera, ¿no? Pero bueno, si ya estás trabajando con el gobierno, pues Isla Urbana puede ser una gran alternativa para poder hacer agua de captación de agua de lluvia, y que puedan tener un agua de la captación de agua de lluvia para las hortalizas, porque estás en este margen entre lo periurbano y lo realmente urbano, ¿no? Entonces, adelante, muchas felicidades. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor, gracias por esas valiosas aportaciones. De nueva cuenta, muchísimas gracias a ti, Julia, por tu participación en esta mesa y en este coloquio. Y pues bueno, hemos llegado al cierre de esta mesa el día de hoy, y con los estudiantes designados para esta mesa de trabajo. Agradezco mucho a nuestros estudiantes, gracias por compartir sus avances de investigación. Los felicitamos por el trabajo realizado y les deseamos mucho éxito en la continuidad de sus proyectos. De igual manera, expreso nuestro agradecimiento a nuestros comentaristas por sus valiosas observaciones y por el tiempo dedicado para compartir su experiencia y sus conocimientos. Sin duda, contribuyen al fortalecimiento de cada uno de estos trabajos de investigación. Bueno, y pues nada más quiero reiterarles que este 10º coloquio de investigación y posgrado de la Universidad Rosario Castellanos están presentándose 488 trabajos de investigación y están siendo distribuidos en 117 mesas de trabajo, las cuales están siendo retroalimentadas por 165 especialistas académicos de diversas instituciones de educación media superior, tanto nacionales como internacionales. Ha sido un gusto contar con su presencia y acompañamiento durante esta sesión. Les deseo una excelente tarde a todos. Termino con el lema de la universidad: otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Muchísimas gracias por su presencia. Por mi parte es todo. Gracias, hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Bonita tarde. Gracias, buena tarde. A todos. Un placer. Saludarlos. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias.